Bueno, ahora pasamos a ver nuestro segundo tema, que viene a ser la parte de parábola. Vamos a ver la definición de parábola y los elementos de esa parábola. La parábola es aquel lugar geométrico de todos los puntos del plano que siempre van a equidistar de un punto fijo llamado foco y de una recta fija llamada directriz. Entonces, veamos. Por ejemplo, nosotros podemos ubicar un punto en el plano. Digamos este punto P. De tal manera que si ese punto equidista del foco. La palabra equidistar quiere decir distancias iguales. Luego, si estas dos longitudes son iguales, luego podemos ubicar otro punto, digamos el punto Q, de tal manera que al unir con el punto fijo y luego cuando se une con la recta fija, si estas dos longitudes son iguales, luego también se puede ubicar, encontramos, ¿no?, otro punto, digamos el punto N, de tal manera que al unir con el foco y luego cuando se traza la distancia de ese punto hacia la recta directriz, resulten estas distancias iguales. Entonces, ahí vamos observando tres puntos, ¿no? Vamos observando el punto P, observamos al punto Q y observamos al punto N. Esos tres puntos nos equidistan del foco y nos equidistan de la recta directriz. Como les mencioné, la palabra equidistar quiere decir distancias iguales. Entonces, esos puntos lo que nos va a generar viene a ser justamente nuestra parábola nada más. Entonces, al unir el punto P con Q y al unir Q con N, lo que se va a formar es la parábola. Por eso se dice que la parábola siempre es el lugar geométrico de todos los puntos que siempre equidisten del punto fijo llamado foco y de la recta fija llamada directriz. Entonces vamos a colocar la definición. Diremos que la distancia de cualquier punto de esa parábola, por ejemplo, del punto Q hacia el punto fijo que viene a ser el foco, va a estar representado este foco con la letra F. Es igual a la distancia de ese mismo punto Q hacia la recta directriz. Entonces, la recta directriz la vamos a representar con la letra L, LD. Si esas dos distancias son iguales, entonces nosotros podemos afirmar que ese punto pertenece a nuestra parábola. Y esto se cumple para todo punto Q que pertenece a la parábola. Vendría a ser la definición de parábola. Veamos ahora sus elementos. Entonces ubicamos nuestra recta fija, que viene a ser la recta directriz. Luego podemos ubicar el punto fijo, que va a ser el foco. Entonces son los dos elementos fijos siempre en una parábola. Entonces la recta que pasa por el foco y es perpendicular a la recta directriz se le conoce como eje focal. Siempre la recta perpendicular al eje focal, siempre la recta perpendicular a la recta directriz y que pasa por el foco se le conoce como nuestro eje focal. Y va a estar representado por la letra SUF. Entonces, SUF nos representa el eje focal. El vértice es aquel punto de intersección de la parábola con el eje focal. Este punto nos representa el vértice de la parábola, denotado por V. Cuerda, así como en circunferencia,
así como en circunferencia, la cuerda es aquel segmento que une dos puntos de la parábola. Por ejemplo, ubicamos a este punto, digamos el punto N, luego ubicamos al punto M. Entonces el segmento que nos une ambos puntos nos va a representar la cuerda para la parábola. Está representado por el segmento MN. Cuerda focal es aquella cuerda que pasa por el foco. Por ejemplo, ubicamos este punto, sea el punto T, y a partir de T vamos a trazar nuestra cuerda focal. Es aquella cuerda que siempre pasa por el foco. Colocamos que este otro extremo de la cuerda sea, por ejemplo, el punto Z. Entonces, la cuerda focal está representado por el segmento TZ. Y lado recto. Siempre el lado recto es la cuerda focal perpendicular al eje focal. Entonces, el lado recto siempre es la cuerda focal perpendicular al eje focal. Este ángulo va a ser 90 grados. Entonces, si ese ángulo es 90 grados y este punto nos representa el foco, entonces vendrá a ser lado recto. Y colocamos este extremo, sea el punto L, y este otro extremo, sea el punto R. Entonces, lado recto viene a ser el segmento LR. Entonces, ya hemos colocado los elementos principales para esa parábola. Tenemos al eje focal, que siempre es perpendicular a la recta directriz, al vértice, a la cuerda focal y el lado recto. Entonces, ya conociendo los elementos para esa parábola, entonces podemos escribir nuestra segunda definición. Nos dice que la distancia, o sea, en general, la definición de parábola siempre es para cualquier punto de la parábola, se cumple que ese punto equidista del foco y de la recta fija llamada recta directriz. Entonces, en nuestro gráfico nosotros ubicamos a este vértice. Este punto pertenece a la parábola, entonces quiere decir que ese punto va a equidistar, que la distancia de ese punto hacia el foco es igual a la misma distancia de ese punto hacia la recta directriz. Entonces, esas dos distancias son iguales y más aún vamos a colocar que esa distancia sea igual a nuestro parámetro P nada más. El parámetro P viene a ser un número real que puede ser positivo o puede ser negativo, pero como nosotros estamos hablando de distancias, de longitudes, siempre viene a ser positivo, por eso colocamos en valor absoluto. Entonces diremos que la distancia del vértice V hacia el foco es la misma distancia del vértice hacia la recta directriz. Y esto es igual a la longitud del parámetro P nada más. Es igual a esta constante P en valor absoluto. Y tomar en cuenta que P es un número real, positivo o negativo. Entonces vendría a ser la segunda definición de parábola, que es un caso particular de la definición general. Entonces veamos las ecuaciones para la parábola. Vamos a colocar la propiedad sobre el lado recto. El segmento LR nos representa lado recto. Entonces se cumple que la longitud del lado recto siempre es igual a 4P. Es igual al valor absoluto de 4 veces el parámetro que es P. Entonces, como el eje focal siempre actúa como un eje de simetría. Todo lo que sucede en la parte superior sucede en la parte inferior. Entonces, podemos afirmar que si toda la longitud del lado recto
es 4P y como el eje focal es un eje de simetría, le corresponde 2P. 2P también resulta siendo 2P en valor absoluto. Entonces, en toda parábola, a partir del vértice hacia el foco, vale P. La distancia del vértice a la recta directriz vale P y toda esta longitud 4P. Como el eje focal es un eje de simetría, le corresponde 2P y también 2P.